Bethesda Estas Radio palabras se Alcanzados en conocen el como el Espíritu. sermón a los filósofos, a los que Pablo predicó para alcanzarlos con el Evangelio. Vi la inscripción al Dios no conocido. Cada altar tenía el nombre del Dios que representaba. Pero encontró un altar al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Jugada maestra para atraer la atención. Él hizo algo que cautivó su pensamiento de momento para poder extender el tema. Y entonces, contrario a los que estaban allí, que eran de moda, filósofos epicúreos y estoicos, ya vimos en la entrega anterior quiénes eran y qué doctrina llevaban, a ellos se refiere para anular el peso de la filosofía del hombre. Y entonces presenta al Dios creador. Como ya lo dije, a los judíos les presentaba el Antiguo Testamento y a los que no eran judíos les presentaba al Dios creador. Porque Dios se manifiesta en toda su creación. No como en el panteísmo que decían que Dios estaba en cada cosa. Tampoco como los estoicos. Tampoco como los epicúreos, que ellos pensaban que Dios estaba tan alejado de la humanidad que no le interesaba nada. Aquí Pablo presenta magistralmente la enseñanza. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vimos la referencia cuando Salomón hablaba del templo que estaba haciendo, pero que él sabía que ese no podía contener la gloria de Dios. Si Dios bajara, ni siquiera el universo podría contener la gloria de Dios, mucho menos un templo de la dimensión que había en Jerusalén. Lo mismo sucede en este tiempo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Jesús no construyó templos, Pablo no construyó templos, ninguno de los apóstoles construyó templos. Porque ellos estaban del entendido que nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos ladrillos, piedras vivas de ese templo. Dice que si no vive en templos hechos de manos humanas, tampoco es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Después hace una alusión a la procedencia humana. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ve el mensaje cómo lo va desarrollando? Él va presentando al Dios vivo, al que no requiere ninguna atención del hombre, porque el hombre no puede proveer para Dios nada. Dios no necesita nada. Pero hay algo que Dios ha hecho. Que Dios, pasando los tiempos de la ignorancia de los hombres idólatras, de los que tienen oro, plata o otro material como Dios, o que hacen sus dioses con esos materiales, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿De qué se tienen que arrepentir? De su ignorancia, de su falsa adoración, de su falsa manera de hacer las cosas y de vivir un estilo de vida que no agrada a su Creador.
Por eso dice, para que se arrepientan. ¿Y para qué se tienen que arrepentir? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, si te arrepientes, cuando venga el juicio, vas a recibir favor. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La siembra en Europa se estaba dando, ahora había gente a quien discipular y a gente a quien enseñar. Había ahora discípulos a quienes hacer crecer. Algo interesante aquí es que cuando Pablo hace alusión, y quiero dejarlo claro, cuando Pablo hace alusión al Dios desconocido, está hablando de la práctica que yo se los comenté brevemente la vez anterior. Él ve muchos altares de dioses allí en Atenas. Ve muchos altares, pero ve una inscripción que dice al Dios desconocido o no conocido. Al Dios no conocido. Ese Dios no conocido, dice, es al que yo les anuncio. Bueno, había muchos altares de dioses desconocidos en Atenas, no era uno solo. Según las referencias arqueológicas, había muchos altares a dioses desconocidos. Pablo vio uno, pero no era el único. Porque hacía unos 600 años antes de que Pablo llegara allí, en una pandemia, es una referencia histórica y mitológica también, una peste terrible que no se podía detener de ninguna manera. Entonces se cuenta que un poeta de Creta, Epiménides, propuso el plan que soltaran desde el Areópago, que era la cúspide del cerro, soltaran un rebaño de ovejas blancas y negras, y donde se acostara cada una de esas ovejas se sacrificara al dios más cercano, al altar más cercano. Y si no había ningún altar cerca, a esa oveja se le sacrificaría allí a un dios desconocido. Esa era la práctica para ellos. De esta situación entonces Pablo parte para poder alcanzarlos con su sermón. Amplía más para decir que Dios no es hecho de manos, ni su templo donde Él puede estar es hecho de manos, sino que Él es el hacedor, el creador de todas las cosas. Y aquí empieza a atacar la filosofía de panteístas, epicúreos y estoicos. La humanidad casi siempre ha adorado lo que ellos mismos hacen. Los profetas decían, toman un leño y con una parte cocen el alimento y con la otra parte se hacen un dios. O se hacen un dios de fundición, o se hacen un dios de madera o de lo que se les ocurra. Si el dios de uno es aquello a lo que se dedica todo su tiempo, su energía, su pensamiento, la humanidad está siempre adorando cosas hechas por los hombres. Y Pablo se los describe muy claro. Dios es el Señor de la historia y Él estuvo presente en el surgimiento y en la desaparición de las naciones del pasado. La Biblia dice, Dios pone reyes y quita reyes. No haciendo alusión total a que todos los reyes sean puestos por Dios, sino más bien haciendo alusión a que Dios, cuando tiene la visión puesta en algo, allí nombró a Ciro 300 años antes de su aparición y ha puesto hombres como José para que salven hasta una potencia, la potencia egipcia.
Así que la mano de Dios dirige el timón de las cosas en las que Él